Vamos a hablar del tema construcción. Ahora surgió el índice del INDEC que dio a conocer los números de julio y hubo una caída de la construcción a nivel nacional del 5,8%. Vamos a hablar de este tema. Estamos en comunicación con Adrián Capelo de la Cámara de la Construcción de Río Cuarto. ¿Qué tal, Adrián? Buen mediodía. Buen mediodía, Marcos. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. No, por Bueno, favor. estos números preocupan, Adrián, están reflejando lo que está ocurriendo, bueno, en un mercado que en muchos aspectos está mostrando síntomas de estancamiento o de una menor velocidad, ¿no? Exactamente, lo que está reflejando es no solo en el rubro de la construcción, sino en todos los rubros, porque el informe es un poquito más amplio de la industria, es una desaceleración o un estancamiento de la economía. En la construcción se está reflejando quizás en un grado mayor debido, bueno, a que hay una merma de la obra pública, debido a que, bueno, estamos en un año electoral, pero ya pasó la época de licitaciones, llamémoslo, para el llamado de obras que puedan inaugurar antes de las elecciones. Entonces, bueno, refleja, por eso se incide tanto en la construcción. Adrián, ¿y qué está ocurriendo aquí en Río Cuarto? ¿Cómo lo están percibiendo ustedes? Que bueno, que todos los días llevan adelante empresas del rubro, ¿no? Que no es menor en cuanto a costos fijos, por ejemplo, ¿no? Claro, también hay que tener en cuenta que este índice que estás hablando no reflejó lo pasado post-paso Claro, todavía. agosto, que fue No terrible. reflejó agosto y lo que va de septiembre, que bueno, yo creo que va a ser mayor, pero bueno, hay una desaceleración importante de la economía. Ya creo que la otra vez lo habíamos hablado, que tenía que ver un poco, bueno, el contexto de la zona, de la sequía, sumado a estas cuestiones macroeconómicas, que bueno, es un rubro que hoy está atravesando una crisis. ¿Qué pasa, Adrián, con los proyectos de edificios que en un momento fueron un impulso muy grande para la actividad económica riocuartense? Se ven proyectos en marcha, pero se va más lento, tienen que ver con proyectos anteriores a todo esto. ¿Cómo está ese rubro, ese mercado que para la ciudad es muy importante? Y mira, por lo que conozco del rubro, hay una desaceleración de proyectos nuevos, llamémosla, quizás no están surgiendo, y están, sí, siguen en construcción los que están con fecha de entrega y todo. Pero lo que es nuevo, quizás, bueno, habría que consultarlo a obras privadas de la municipalidad si hay nuevos permisos de proyectos grandes. Yo creo que ha Claro. disminuido porque la gente está viendo un poco, analizando a ver qué va a pasar con la economía post elecciones. Ujú. ¿Cómo se manejan, Adrián? Bueno, ha sido muy traumático, como decías vos, lo que ocurrió post paso, ¿no? Con la devaluación, la suba de precios. La gente lo percibe todos los días, al ir al supermercado, al ir a un comercio. ¿Cómo lidiaron ustedes o cómo están lidiando con esa situación de aumento tan fuerte de costos en el sector, en el rubro, ¿no? Y muchas, lo que pasa es que cuando tenés obras que están en ejecución, tenés que seguir comprando los insumos sí o sí. Y ha sido llama la atención porque ha habido subas por arriba de la devaluación de algunos insumos. Entonces, estamos en una situación muy compleja, no solo el rubro nuestro, porque estamos con un estancamiento sumado a una inflación muy alta, que no son justamente las variables ideales para llevar adelante cualquier tipo de empresa o desarrollo. ¿Hubo una sobrereacción después de la devaluación y después se normalizó? ¿O esos precios quedaron arriba? Si sobrereaccionaron y hay que pagar esos costos. Sí, sí, todos conocemos y todos decimos en chiste, pero todo lo que sube en Argentina nunca baja. Entonces lo que subió, subió. Yo no sé si es una sobrereacción o no. Hay en rubros que creo que sí, que hay una sobrereacción y en otros que no. Son muchos los frentes que tenemos los proveedores, entonces ha habido de todo, la verdad. Ujú. ¿Eso está impactando en los precios finales de los inmuebles, Adrián? La otra vez hablamos de los precios en dólares, por ejemplo, ¿no? Bueno, respecto al dólar, si uno toma el dólar blue con este retraimiento que ha tenido estos días, está por debajo de lo que se devaluó. Porque si uno analiza que se devaluó aproximadamente un 25% el dólar oficial, estando a 600 el viernes anterior a la paso, debería estar en 7,50. O sea que estamos con un dólar que está por debajo de la devaluación que logró el oficial. Eso hace que, por ende, tengamos lo que hablamos la otra vez, un aumento en los valores en dólares. Ujú. Claro, claro. ¿Cuánto eso ha impactado de esa forma, digamos, ¿no? Claro, exactamente. O sea, y sucede lo otro que también ha habido índices muy altos de la construcción. Entonces,
tenemos una inflación muy alta que por desgracia la tenemos que trasladar porque uno puede absorber parte, pero hay insumos que no lo podemos que no lo puedes absorber, entonces como que ha habido un aumento también en dólares por esta cuestión. Claro, claro. Adrián, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, No, un por gusto. favor, Marco, muchísimas gracias a vos. Adrián Capello, secretario de la Cámara de la Construcción. Bueno, se está reflejando lo que veníamos analizando, que en un primer momento era más a nivel macro, lo venían advirtiendo los economistas, que este combo que tiene la economía argentina de una inflación tan alta y subiendo tan aceleradamente, y además con ingresos de la población que no pueden seguir ese ritmo, en algún momento iba a tener como consecuencia un estancamiento, una menor velocidad de la actividad económica, y ya se está mostrando en rubros importantes como por ejemplo la construcción, que están cayendo en el nivel de actividad. El índice que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos marca una caída del 5,8% en la construcción, también una caída, aunque en menor porcentaje, 3,9% en la industria. Esto está marcando que la economía argentina está entrando en un proceso de recesión, combinado con elementos que hacen una altísima inflación, con lo cual los economistas señalan se está en uno de los peores escenarios que pueden existir en la economía, que es la estanflación, ¿no? Este estancamiento o caída de la actividad económica combinado con un régimen inflacionario muy alto. Las perspectivas para el resto del año van en este sentido, ¿no? De intensificación de este proceso, porque claramente el poder de compra de los asalariados se está deteriorando y también hay otros elementos que hacen que se restrinja la economía, como por ejemplo no están ingresando elementos y artículos importados, con lo cual también allí hay una menor oferta de artículos, menores ventas, menores capacidad además productiva. ¿Por qué? Porque esos insumos que llegan desde afuera se utilizan en muchos sentidos para construir, para fabricar, por ejemplo, automóviles. Al haber un ingreso más restringido, también se restringe la actividad económica. Todo ese combo está teniendo consecuencias, como sabemos, como la que estábamos analizando recién con Adrián Capello. Todavía no ha tenido consecuencias, por ejemplo, en el mercado del empleo. Los empleos se conservan, incluso en algunos sectores ha habido incrementos en el número de empleos, pero son advertencias, son datos que ya están marcando que la economía argentina ingresa en una fase más preocupante. ¿Por qué? Porque hasta ahora se venía combinando alta inflación, pero con crecimiento económico, con crecimiento de la actividad. Ahora se está en una fase diferente. Muy alta inflación, se habla de un 200% anual para este año y más aún para 2024, con caída de la actividad, lo cual empieza a ser muy preocupante en muchos aspectos.